De hecho, me llevo a Verónica, anunció mi esposo mientras esperaba en la recogida del aeropuerto. Tenía las llaves colgando de los dedos y el corazón me latía con fuerza de la emoción. Ella es más emocionante de lo que tú jamás serás. Me llamo Celeste Morgan y tengo 39 años. Trabajo como directora de marketing en Crimson Harbor Group, una consultora hotelera boutique en Portland, Oregón. Durante los últimos 3 meses, había estado planeando lo que pensé que sería la sorpresa perfecta para nuestro 10º aniversario de bodas, una escapada romántica de una semana a Italia, que me había costado casi $15,000 de mi propio dinero. Cada detalle había sido organizado meticulosamente, vuelos de primera clase, una villa de lujo con vista al río Arno en Florencia, tours privados por viñedos de la Toscana y reservas en restaurantes con estrellas Michelin que había investigado durante semanas. Estaba tan orgullosa de mí misma. Me emocioné mucho al ver la cara de Thomas cuando le revelé la sorpresa. Me lo imaginé abrazándome, diciéndome lo atenta que era, lo mucho que me amaba. En cambio, se quedó allí con su secretaria, Verónica, una rubia de 26 años que vestía faldas que apenas cubrían sus muslos y se reía de todo lo que decía Thomas, como si fuera el hombre más brillante del mundo. Tú, continuó Thomas, con la voz llena de condescendencia, me arrastrarías a museos y hablarías de arquitectura. Este viaje merece diversión de verdad. Verónica rió entre dientes a su lado, con su mano perfectamente cuidada apoyada posesivamente en su brazo. Llevaba el tipo de ropa que yo usaba antes de casarme, antes de que empezara a priorizar la comodidad sobre el estilo, antes de convertirme en lo que Thomas aparentemente consideraba predecible. Me quedé allí un momento, procesando lo que estaba sucediendo. El hombre al que había amado durante 13 años, con el que había estado casada durante 10, básicamente me estaba diciendo que no merecía la sorpresa que le había estado preparando durante meses. Estaba llevando a otra mujer a nuestro viaje de aniversario, usando mi dinero, mis arreglos, mis gestos considerados para cortejar a otra persona. El servicio de coches llegará en cualquier momento, dijo Thomas, mirando su reloj con la indiferencia de quien habla del tiempo. Deberías irte a casa. Quizás pedir comida para llevar y ver una de esas series de época que tanto te gustan. Algo frío se instaló en mi pecho, no era angustia, todavía no, sino algo más agudo y más peligroso. Miré a mi marido, realmente lo miré, y vi a un extraño con el rostro del hombre que una vez creí que me amaría para siempre. Su sonrisa desdeñosa. La forma en que apenas me miró a los ojos. La crueldad despreocupada en su voz. Fue como verlo claramente por primera vez en años. No dije nada. Simplemente asentí. Le entregué el itinerario impreso que había preparado con tanto esmero y los vi alejarse en el coche que había reservado. Su risa resonó a través de las ventanas polarizadas mientras desaparecían hacia el aeropuerto. El viaje de regreso a casa desde el aeropuerto me pareció surrealista, como si estuviera flotando fuera de mi propio cuerpo, viendo cómo la vida de otra persona se desmoronaba. Conocí a Thomas hace 14 años en una cata de vinos en el centro de Portland. Era encantador, ambicioso y tenía esa manera de hacerme sentir como la mujer más interesante de la sala. Trabajaba para una empresa de inversiones de tamaño mediano y ascendía en la escala corporativa con el tipo de determinación despiadada que me parecía atractiva. A los 25 años, nuestro noviazgo había sido un torbellino de cenas románticas, escapadas de fin de semana y grandes gestos que me hacían sentir querida. Le propuso matrimonio la mañana de Navidad, con un anillo de diamantes de 2 quilates y promesas de un hermoso futuro juntos. Durante los primeros años de matrimonio, pensé que estábamos construyendo algo especial. Una relación basada en el amor, el respeto y los sueños compartidos. Pero en algún momento del camino, las cosas habían cambiado. La ambición de Thomas se había transformado en arrogancia y su confianza en condescendencia. Empezó a trabajar más horas, a pasar más tiempo con sus colegas y a tratar nuestra casa como un hotel donde dormía ocasionalmente. Había atribuido la distancia al estrés, a las presiones de su trabajo, a la evolución natural de una relación a largo plazo. Me dije a mí mismo que todos los matrimonios pasan por momentos difíciles. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver las señales de advertencia que había decidido ignorar. La forma en que ponía los ojos en blanco cuando hablaba de mi trabajo. Las sutiles burlas, disfrazadas de bromas en las cenas. La creciente frecuencia con la que mencionaba a Verónica, lo inteligente que era, lo eficiente que era,
como entendía el negocio de una forma que la mayoría de la gente no entendía. Incluso la conocí en la fiesta navideña de la empresa hacía 6 meses, observándola mientras escuchaba atentamente cada palabra de Thomas y se reía un poco demasiado fuerte de sus historias. «Es muy joven», le comenté a Thomas mientras conducía a casa esa noche. «La juventud trae una perspectiva nueva», respondió. «Algo que la gente de nuestra edad a veces olvida». «¿Nuestra edad?» Como si 39 fueran años. Como si de alguna manera hubiera fracasado al no quedarme congelado a los 26 para siempre. Las señales habían estado allí, pero yo estaba demasiado inmerso en el cuento de hadas como para verlas con claridad. Había gastado tanta energía intentando ser la esposa perfecta, cocinando cenas elaboradas, manteniendo una casa hermosa, apoyando su carrera mientras construía la mía, que no me di cuenta de que él había dejado de verme como una compañera y había comenzado a verme como una obligación. Cuando entré en la entrada de nuestro coche, me senté en él por un momento, mirando la casa que habíamos comprado juntos hacía 5 años. El jardín que había cultivado con tanto cariño. La puerta principal la había pintado de verde salvia porque Thomas decía que era sofisticada. El ventanal donde imaginaba que algún día veríamos a nuestros hijos jugar en el jardín. Todo parecía una evidencia de una vida que había estado viviendo sola. Pero debajo del dolor y la humillación, algo más se agitaba, algo que parecía sospechosamente alivio, mezclado con una furia fría y calculadora que me sorprendió por su intensidad. Entré en nuestra casa e inmediatamente llamé a mi agente de viajes, Patricia, quien me había ayudado a organizar cada detalle del itinerario italiano. Mis manos estaban notablemente firmes mientras marcaba su número y mi voz era tranquila y profesional cuando respondió. «Patricia, soy Celeste Morgan. Necesito hacer algunos cambios en la reserva de Italia que comentamos». «Claro, querida. ¿En qué puedo ayudarte?» «Necesito transferir todo del nombre de mi marido al mío, los vuelos, la villa, el servicio de coche, las reservas en restaurantes, todo». Hubo una pausa. «Dios mío. ¿Está todo bien?» «Todo es perfecto», dije. Y por primera vez en horas, lo dije en serio. «¿Qué tan rápido puedes hacer estos cambios?» «Bueno, como ya todo estaba reservado con tu tarjeta de crédito, debería ser bastante sencillo. Puedo transferirlo todo en 1 hora. ¿Debería cancelar el billete del señor Morgan?» «Sí, por favor. Y añadan una invitada a mi nombre, Catherine Webb». Catherine era mi compañera de cuarto en la universidad, una arquitecta de éxito que me había estado diciendo durante años que necesitaba tomarme más tiempo para mí. Acababa de terminar un proyecto importante y había mencionado que necesitaba desesperadamente unas vacaciones. Sabía que lo dejaría todo por un viaje espontáneo a Italia, especialmente cuando escuchó las circunstancias. Después de colgar con Patricia, llamé a Catherine. Ella contestó al segundo timbre. «Celeste, qué sorpresa. ¿No deberías estar preparándote para tu escapada romántica a Italia?» «Cambio de planes», dije. «¿Te gustaría pasar una semana en la Toscana? Vuelos en primera clase, villas de lujo, rutas de vino, todo lo necesario». «¿Hablas en serio? ¿Qué le pasó a Thomas?» Le di la versión abreviada de los acontecimientos de la tarde. La respuesta de Catherine fue inmediata y colorida, e incluyó varias palabras que habrían hecho que Thomas se agarrara las perlas y le diera un sermón sobre profesionalismo. «Ese completo bastardo», terminó. «Claro que iré. ¿Cuándo nos vamos?» «El vuelo sale a las 6 de esta noche. ¿Puedes venir?» «Estaré en el aeropuerto en 3 horas, con mi pasaporte y un deseo inmenso de beber vino italiano mientras planeo venganzas creativas». Después de colgar con Catherine, me senté en mi sala de estar y sentí algo que no había experimentado en años, emoción pura y sin adulterar. No la ansiosa anticipación que había estado sintiendo por sorprender a Thomas, sino una alegría genuina ante la perspectiva de una aventura con mi mejor amigo. Pasé las siguientes 2 horas empacando, eligiendo ropa que en realidad quería ponerme, en lugar de conjuntos que creía que le gustarían a mi marido, el vestido rojo que Thomas siempre había odiado, diciendo que era demasiado atrevido para alguien de mi edad. Empaqué las botas de montaña que, según él, no eran femeninas, la cámara Leica Vintage que, según él, me hacía parecer pretenciosa, y la colección de libros de historia del arte que, según él, consideraba aburrida. A las 4, ya estaba lista. A las 5, ya estaba en el aeropuerto,
con la tarjeta de embarque en la mano, viendo el número de teléfono de Thomas parpadear repetidamente en la pantalla mientras dejaba que todas las llamadas se fueran al buzón de voz. La cabina de primera clase se sentía como un capullo de lujo mientras Catherine y yo nos acomodábamos en nuestros asientos, copas de champán en mano. La ironía no se me escapó. Por fin estaba disfrutando de las vacaciones románticas italianas con las que había soñado. Solo que no con la persona con la que originalmente había planeado compartirlas. «Cuéntamelo todo», dijo Catherine, flexionando las piernas mientras el avión rodaba hacia la pista. «Empieza por el principio y no te saltes ningún detalle. Quiero entender exactamente cómo pasamos de un viaje sorpresa de aniversario a un fin de semana de chicas en la Toscana, mientras tu marido presumiblemente está varado en el aeropuerto». Le conté toda la historia, desde los meses de cuidadosa planificación hasta la crueldad casual de Thomas en la recogida en la acera. Catherine escuchó con el tipo de atención concentrada que me recordó porque habíamos seguido siendo amigos cercanos a pesar de vivir en diferentes ciudades durante los últimos 15 años. «¿Sabes qué es lo peor?», dije, removiendo el champán en mi copa. Ni siquiera me sorprendió. Me sentí herida, humillada, enojada, sí, pero no sorprendida. Creo que llevo meses sabiendo que algo andaba mal, que se estaba distanciando. Me repetía que era temporal, que si me esforzaba más, planeaba mejor, amaba con más perfección, todo volvería a ser como antes. Catherine se acercó y me apretó la mano. «Sabes que el amor no funciona así, ¿verdad? El amor verdadero no requiere que te rebajes para que alguien se sienta cómodo. Lo sé intelectualmente, pero cuando lo estás viviendo, cuando ves que tu matrimonio se disuelve lentamente y no puedes entender que hiciste mal». Me quedé en silencio, mirando por la ventana mientras las luces de Portland se hacían más pequeñas debajo de nosotros. «Lo que hiciste mal fue casarte con un hombre que dejó de verte como persona», dijo Catherine sin rodeos. «Por lo que me has contado, Thomas te ha tratado como un personaje secundario en su vida durante años. Que llevara a su secretaria a su viaje de aniversario no es el problema. Es solo el síntoma». Mi teléfono vibró con otra llamada de Thomas. Miré la pantalla y vi que tenía 17 llamadas perdidas en las últimas 2 horas. Los mensajes de voz se acumulaban, cada uno probablemente más frenético que el anterior. «¿No te da curiosidad lo que dice?», preguntó Catherine, señalando mi teléfono con la cabeza. «No especialmente. Me lo imagino. Probablemente ya se habrá dado cuenta de que sus nombres no figuran en ninguna de las reservas, de que el servicio de coche no aparecerá, de que la villa no tiene constancia de su reserva. Me llama para gritarme, para exigirme que arregle lo que supuestamente he roto. ¿Lo pusiste todo a tu nombre? Hasta el último detalle. Los vuelos fueron lo único que no pude cambiar, ya que estaban en el aire. Pero todo lo demás, la villa, el servicio de coche, las reservas en restaurantes, las rutas del vino, incluso el chef privado que contraté para 2 cenas, ahora está todo a mi nombre». Catherine comenzó a reír, un sonido encantado que atrajo las miradas de los demás pasajeros. «Dios mío, Celeste. Van a aterrizar en Florencia sin nada más que lo que llevan puesto y el dinero que trajeron. Sin hotel, sin transporte, sin planes». Thomas siempre se enorgulleció de poder manejar cualquier situación, dije. «A ver cómo maneja esta». La azafata vino a rellenarnos el champán y sentí que algo se aflojaba en mi pecho, una tensión que ni siquiera me había dado cuenta de que llevaba encima. Por primera vez en meses, quizá años, no me preocupaba la reacción de Thomas ante algo que yo había hecho. No calculaba cómo expresarme para evitar su desaprobación, no anticipaba sus críticas ni preparaba mis defensas. «¿Sabes qué es lo más loco?», le dije a Catherine mientras nos preparábamos para el largo vuelo. «Adelante. Me siento mejor ahora que en años». «Es terrible». «Eso no es terrible», dijo Catherine con firmeza. «Eso se llama despertar». Aterrizamos en Florencia a las 7 de la mañana hora local, y sentí como si estuviera entrando en una versión diferente de mi vida. La luz de la mañana era dorada y cálida. El aire olía a café y piedras antiguas, y todo a mi alrededor se sentía vibrante y vivo, de una manera que me hizo darme cuenta de lo gris que se había vuelto mi mundo. Catherine y yo pasamos rápidamente por la aduana y encontramos a nuestro conductor esperándonos con un cartel con mi nombre. Luigi fue exactamente lo que había esperado cuando lo reservé, encantador,
conocedor y encantado de conducir a dos mujeres estadounidenses que estaban claramente listas para una aventura. Señora Morgan, dijo con una sonrisa que arrugó las comisuras de sus ojos. Bienvenido a Fency. Tenía muchas ganas de que llegara esta semana. Su villa es magnífica. Le encantará. El recorrido por Florencia fue impresionante. Serpenteamos por calles estrechas bordeadas de edificios renacentistas, pasamos por el Duomo que se alza majestuoso contra el cielo de la mañana y sobre el Ponte Vecchio con sus brillantes joyerías. Catherine presionó su cara contra la ventana como una niña, señalando detalles arquitectónicos y tomando fotografías con su teléfono. No puedo creer que hayas planeado todo esto. Vamos a pasarlo escuchando a Thomas quejarse de que camina demasiado y quiere encontrar comida americana, dijo. Mi teléfono no había parado de vibrar desde que aterrizamos. Tenía más de 30 llamadas perdidas, y el icono del buzón de voz indicaba que tenía más mensajes de los que podía contar. Cuando llegamos a la villa, la curiosidad finalmente pudo más que yo. ¿Sabes qué? Le dije a Catherine. Creo que estoy lista para escuchar lo que Thomas tiene que decir. Reproduje el primer mensaje de voz en el altavoz mientras Luigi llevaba nuestras maletas a la entrada de la villa. Celeste, ¿qué demonios pasa? Llegamos al hotel y dicen que no tienen ninguna reserva a mi nombre. Obviamente hay algún error. Llámame de inmediato. El segundo mensaje. Esto es una locura. El servicio de coche nunca apareció. Y ahora el hotel dice que todo está reservado a tu nombre, no al mío. No sé a qué te estás metiendo, pero tienes que arreglar esto ya. Cuando llegó el quinto mensaje, la voz de Thomas había adquirido un tono tan agudo que sabía que significaba que estaba realmente nervioso. Celeste, sé que estás recibiendo estos mensajes. Estamos atrapados en el aeropuerto sin ningún sitio a donde ir y sin forma de contactar con los contactos de este itinerario porque todo está a tu nombre. Esto es infantil y vengativo, y estás arruinando lo que se suponía que serían unas vacaciones geniales. Catherine estaba prácticamente llorando de la risa. Oh, esto es mejor que cualquier película de venganza que haya visto. Está completamente indefenso sin tu capacidad de organización. El 10º mensaje fue donde las cosas se pusieron interesantes. La voz de Thomas era diferente, más baja y menos autoritaria. Mira, quizá me precipité antes. Quizás podamos llegar a un acuerdo. Verónica y yo estamos dispuestas a compartir el alojamiento contigo. Podríamos resolver esto juntas. ¿Compartir el alojamiento?, repitió Catherine con incredulidad. Él quiere que le financies unas vacaciones donde puedas verlo cortejar a su secretaria. A partir de ahí, los mensajes siguieron aumentando. Las exigencias airadas dieron paso a negociaciones frustradas, que derivaron en algo cercano al pánico. En el mensaje final, dejado apenas 20 minutos antes de que lo escucháramos, la voz de Thomas sonaba tensa y con una desesperación apenas controlada. Celeste, te lo ruego. Estamos en el aeropuerto sin hotel, sin coche, sin planes. Verónica está llorando y yo parezco un idiota. Por favor, llámame. Podemos hablar de esto. Podemos solucionarlo. Miré a Catherine, que se secaba las lágrimas de risa de los ojos. Luego miré la impresionante villa que teníamos delante, con su techo de terracota y sus rosales trepadores y su vista del río Arno brillando bajo el sol de la mañana. ¿Sabes qué?, dije, poniendo mi teléfono en silencio y dejándolo en mi bolso. Creo que voy a dejar que ellos lo resuelvan. La villa superó incluso mis expectativas, que había investigado cuidadosamente. Era un palacio reformado del siglo XVI, con techos con frescos, suelos de mármol y ventanas de suelo a techo que se abrían a terrazas con vistas al río. Nuestra suite tenía un balcón privado donde podíamos ver el Ponte Vecchio a lo lejos, y la luz de la tarde pintaba todo en tonos dorados y ámbar que me hicieron comprender por qué los artistas habían estado viniendo a Florencia durante siglos. Catherine inmediatamente reclamó la tumbona del balcón y declaró su intención de pasar la tarde leyendo y bebiendo vino. Estaba desempacando cuando la conserje de la villa, una mujer sofisticada llamada Francesca, llamó a nuestra puerta. Señora Morgan, espero que se esté adaptando bien. Quería darle la bienvenida personalmente y confirmar sus planes para la semana. Todo se ve perfecto, dije, con sinceridad. Maravilloso. También quería mencionar que recibimos varias llamadas esta mañana de alguien que decía ser su esposo, preguntándole por su reserva. Parecía bastante nervioso. Le dijimos que,
Según nuestra política, no podemos compartir información de los huéspedes con personas no autorizadas. Catherine levantó la vista de su libro con interés. Llamó directamente a la villa varias veces, confirmó Francesca. Él insistió en que había habido algún error, que se suponía que